La Vuelta. Podcast oficial. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas al podcast oficial de La Vuelta en pleno mes de octubre que estamos ya, pero aquí seguimos hablando de nuestra carrera de La Vuelta, aunque bueno, también tenemos que confesaros, estamos cerca de ponerle el broche a esta tercera temporada del podcast oficial de La Vuelta. Ya os iremos informando de todo ello, pero volvemos con el programa número 20 de esta temporada. Mira que llevamos ya unos cuantos con vosotros y lo hacemos para volver a echar la vista atrás. Vamos a tener un programa un poco vintage, de esos que nos gustan, esos que os gustan a vosotros también. Es un programa especial y ahora que estamos despidiendo a Alejandro Valverde, pues no podemos tener un mejor protagonista de este programa, ¿verdad? Vamos a recordar la vuelta que ganó Alejandro Valverde. Nos vamos a trasladar a aquella vuelta de 2009 que ganó el murciano y vamos a repasar los mejores sonidos de aquella competición, que por supuesto va a quedar para el recuerdo primero de él y después de todos los aficionados. El Bala, desde aquí, vaya nuestro particular homenaje. Tenemos muchas ganas de ello, así que como lo tenemos ya todo preparado, ya lo sabes, esto no cambia. Vive la emoción de la vuelta todo el año en el podcast oficial. Esto es todo lo que tengo y no tengo miedo desde que tú estás. Demos una vuelta por el mundo entero y ahora presiento que quiero más. Usa tu corazón. Venga, pues vamos allá, nos vamos a trasladar 13 años atrás en el tiempo. Cambiamos este 2022 por el año 2009 y lo hacemos para recordar aquella vuelta que ganó Alejandro Valverde. Una vuelta con rivales de aquella época de primer nivel, porque entre los grandes nombres podemos rescatar a gente, por ejemplo, como Andy Schleck, como Cadel Evans, Robert Gesing, Damiano Cunego, Samu Sánchez, Aimar Zubeldia, por rescatar algunos. Así que bueno, se presentaba una edición apasionante. Por aquel entonces, un joven, aunque ojo, que tampoco era tan niño, Alejandro Valverde, de 29 años, en esa edad que suele ser la mejor para los ciclistas, aunque ahora ya gente como Pogačar o Remco Evenepoel que se empeñen en romper los moldes, ¿verdad? Corría Alejandro en la misma estructura que ahora, pero que por entonces tenía el nombre de Cas de Parn. Lo recordaréis, sus compañeros de equipo, sus escuderos para la cita eran Imanol Erviti, otro incombustible, Basil Kirienka, Dani Moreno, David López, Fran Pérez, Joaquín Rodríguez, un tal Purito, Xavi Zandio y, ojo, el que ahora le manda, Chente García Acosta. Ganar no era sencillo por el nivel de los rivales y también porque, echando la vista a otros equipos, asustaba, por ejemplo, bueno, el Saxo Bank, donde estaban los hermanos Schleck, Mati Bresel, Cancellara, Fulsan, Kolovnev, entre otros. Había gente de muy buen nivel. Curiosamente, en aquel 2009, por primera vez la vuelta salía desde los Países Bajos, al igual que lo ha hecho en este 2022. En aquella ocasión partía desde Assen con un pequeño prólogo que apenas hizo diferencias y que iba a transcurrir por el extranjero la vuelta hasta 4 etapas sin mayores consecuencias, porque todas estas jornadas se decidieron al sprint. El primer día por España con final en Vinaroz tampoco tuvo mayor historia, y tampoco este día la sexta etapa con final en Sativa al sprint. Lanzar la llegada, Iva Bosic también arranca con muchísima fuerza, ha salido Farrar, sale Benati ahí a su rueda, sale Bonen. Yo creo que es Vigano el corredor del conjunto Fuji. Bueno, qué arrancada, la del conjunto Bacán Soleil. Bueno, a ver si el resto está apretando, está haciendo el resto, Bonen abandonando también en el sprint. Y llega. Y ahí está el corredor Borut Bosic, que consigue. Y así se pasaban los días con los hombres rápidos como Greipel, Tom Bonen, Cancellara o Benati dominando la clasificación general. Eran otros tiempos en la vuelta, otro tipo de recorridos que nada tienen que ver con los de ahora. Y curiosamente, al séptimo día llegó la primera etapa decisiva. Pero ojo, no fue de montaña, sino que fue una contrarreloj. 30 kilómetros, una distancia, bueno, similar a las de ahora, con salida y con llegada en Valencia, donde por supuesto el ganador fue Espartaco, Fabián Cancellara, pero donde ya iba a haber una primera limpia en la clasificación general. Valverde fue 13º, quedó a 1 minuto y 5 segundos del ganador, pero por ahí se vislumbraban ya rivales como Samu Sánchez o como Cadel Evans, que fueron unos segundos apenas mejor que él. Al día siguiente, emociones más fuertes todavía,
más de 200 kilómetros, un día larguísimo, eterno, durísimo, con hasta 8 subidas puntuables, con ese final en el Alto de Aitana, de categoría especial. Una subida larga de más de 20 kilómetros, eran casi al 6%, fue la primera montaña que hizo daño en esta vuelta de 2009. Aquí sí que comenzaron a esclarecerse las cosas, porque hubo otra gran limpia, claro. Fue un día en el que Cas de Par trabajó por detrás para controlar la fuga en aquella aproximación a Aitana. El grupo mantuvo muchos efectivos casi hasta arriba, hasta que unos 2 kilómetros más o menos Damiano Cunego decidió cambiar el ritmo de forma muy dura para hacerse con la victoria de se va a venir abajo, ¿no? Mira, ya celebra. Sí. 6 horas, 6 horas y 5 minutos va a estar encima de la bicicleta para conseguir la victoria. El corredor italiano del conjunto Lampre, que por fin va a ganar en la Vuelta Ciclista a España. Está relativamente lejos en la general, a 3 minutos y 42 segundos, pero seguro que es lo que buscabas, el triunfo de etapa, y aquí lo consigue Damiano Cunego, uno de los grandes escaladores del ciclismo internacional, que se lleva el triunfo de etapa en esta jornada de hoy aquí en Aitana, donde siguen ganando corredores extranjeros. Ahí está Gesing, que va a llegar a la línea de meta. Vamos a esperar arranca Valverde, la llegada de los favoritos, y arranca Valverde por detrás. Ahí entra Moncuti, es decir que Gesing va a coger 8 segundos de bonificación, y vamos a ver cuánto tiempo tardan en llegar ahí. Valverde está peleando también esta bonificación, y Samu también, y Cadel Evans, que llega por delante. Muy bien Samuel al final, y Cadel Evans, pues, que se va a colocar como líder de la Vuelta Ciclista a España. Recuerden, más de medio minuto que consiguió el italiano meterle a Gesing, a Evans, a Valverde o a Samu Sánchez, y cerca de un minuto a otros como Iván Basso, como Joaquín Rodríguez. Pero sobre todo lo que dio aquello fue una clasificación general increíblemente apretada, con Cadel Evans como nuevo líder, y a 2 segundos Alejandro Valverde, a 8 tan solo Joaquín Rodríguez. De hecho, los 6 primeros clasificados estaban en menos de un minuto. Eran días muy duros en la vuelta, porque sin tiempo para el descanso al día siguiente se llegaba a Chorret de Catí, una jornada de casi 190 kilómetros, 6 subidas previas, con ese final en alto en Chorret de Catí, aunque con una pequeña bajada después de coronar, para darle todavía un poquito más de emoción a la carrera. Rampas durísimas, 17, 18%, una fuga con visos de llegar, y Joaquín Rodríguez moviendo la carrera a falta de 5 kilómetros, sobre todo para desgastar un poquito a los rivales. Alejandro Valverde fue el corredor más ambicioso en esta subida, con rampas imposibles, porque lo probó una vez, lo probó otra vez, pese a la dureza de todas las rampas. Puso a prueba a Cadel Evans, puso a prueba a Iván Basso, que aguantaban como podían los ataques, mientras que el resto empezaban a ceder metros. La victoria fue por poco para Gustavo César Veloso, pero Alejandro Valverde fue el mejor de los favoritos, y aunque entró con Gesing, Evans y Basso, dio bonificaciones, así que se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a España. Sí, va a haber bonificación, va a haber bonificación. Ahí está David de la Fuente, ahí va Alejandro Valverde, que efectivamente busca la bonificación. Se ha metido por dentro Cadel Evans, pero ahí es muy difícil que puedan superar. Se ha quedado muy cerrado, y puede perder hasta más tiempo del de la bonificación, porque ha quedado muy cerrado. Valverde va por la segunda plaza, va por la segunda plaza. Vamos a ver si lo consigue o no. Está controlando, se va a llevar la bonificación, el segundo puesto, y se va a colocar como nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Y ahí se estaba enfadando con Gesing, porque la había cerrado sin querer, pero eso es lo de siempre. Ahí cada uno traza, tuvo un líder de oro, porque por entonces todavía el líder vestía de oro, no de rojo. Así se colocó Alejandro Valverde, por lo tanto, después de aquella etapa de Chorret de Catí, y pasó a ser el mejor en la clasificación general. Lució ese maillot oro por primera vez en aquella vuelta, en la 10ª etapa precisamente, con final en su casa, luego al día siguiente en Murcia. Así que una historia perfecta casi para el corredor español, que al día siguiente, también todavía por su tierra, con final en Caravaca de la Cruz, iba a seguir vistiendo el maillot de líder de la carrera. Llegábamos al Ecuador de la Vuelta, por lo tanto, y Alejandro Valverde vistiendo de líder en el día en el que encaraban un día duro, con final en el Alto de Belefi, que doble ascensión a este puerto y otras 2 subidas más puntuables en un día de 180 kilómetros, un día
que aparecía por lo tanto adecuado para hacer diferencias en la clasificación general, pero lo cierto es que apenas hubo, como casi todo el resto de los días en montaña. Triunfó la fuga aquel día con la victoria del canadiense Ryder Hegedal, lo recordaréis, en el grupo de favoritos el que más pelea planteó fue Robert Gesing, que quería esta Vuelta a España. Sin embargo, buen trabajo de purito para Alejandro Valverde, y el holandés tan solo recuperó 10 segundos además de la bonificación, y no hubo más diferencias entre los capos de la clasificación general. Las diferencias en el podio entre los 3 primeros de la clasificación general estaban en apenas 18 segundos y afrontábamos ya la 13ª etapa de aquella vuelta. Y vaya etapa, porque se subía Sierra Nevada con el paso por Monachil. Otro día donde podía haber diferencias, pero otro día donde las distancias no fueron demasiado importantes, salvo, ojo, por Cadel Evans. El australiano tuvo uno de esos días que tanto se le achacaron durante años, ¿verdad? Uno de esos días que se te atraviesan, pero ojo, en esta ocasión no fue por problemas físicos o no porque las piernas no le respondieran, fue por problemas mecánicos. Un pinchazo, un cambio de rueda eterno, terminó por dar al traste con las opciones del australiano en la vuelta. Fue una lástima para él y una lástima seguramente también para todo el espectáculo. Aquel día terminó perdiendo poco más de un minuto, sobre todo esa sensación de impotencia y de rabia para el corredor australiano. En el grupo de los aspirantes, Alejandro Valverde fue tercero, el mejor, pero de nuevo las diferencias fueron prácticamente inexistentes. Entre un segundito apenas por delante de Robert Gesing, de Ivan Basso, aunque es verdad que volvió a rascar bonificación, y 20 segundos entró por delante de Samu Sánchez. Eso sí, Tom Danielson, el estadounidense del Garmin, que aguantaba todavía arriba, se dejó cerca de 6 minutos y también dijo adiós a la vuelta. Ha entrado a 51 segundos y vamos a ver la diferencia ahora entre los hombres de la general. Ahí va Valverde, que hoy sí que quiere la bonificación. Él sí que quiere hoy la bonificación y la está peleando, como pueden ver. Yo creo que va a bonificar y va a picar algún segundito. Sí, va a picar algún segundito el jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Ahí entra Valverde, que cruza la meta, 1:15 y un segundito más. Yo creo que les van a picar como mínimo a los otros dos. Y ahí viene Samuel Sánchez, que ha hecho un final espectacular en la etapa de hoy. Vamos a ver dónde entra el corredor asturiano, que ha ido de menos a más durante toda la extensión y que cruza la línea de meta 1:37. Seguían por lo tanto pasando los días y la vuelta seguía siendo cuestión de unos poquitos segundos. La montaña además no paraba, porque después de Sierra Nevada llegaba la Sierra de la Pandera, precisamente justo al revés de como ha sido en este 2022. 14ª jornada, alcanzando los 2 tercios de competición. Y en la Pandera, que iba a triunfar un pedazo de escalador, otra vez como Damian Okune, una exhibición en solitario. Y otra vez las diferencias entre los favoritos, que iban a ser poquitas. Samu Sánchez, muy batallador, quería también apurar sus opciones de ganar esta vuelta. También Iván Basso, porque puso a trabajar a su equipo, a Liquid Gas, durante la aproximación y también durante los primeros compases de la Pandera para poner ritmo, aunque la jugada no le salió al italiano nada bien. Las duras rampas, eso sí, hicieron de las suyas. Alejandro Valverde, es cierto, tuvo problemas, tuvo momentos de crisis donde parecía que era el único de los favoritos que no iba al mismo ritmo que el resto. Lo pasó mal, cedió unos metros, pero supo sufrir para no perder comba, para no perder terreno, y poco a poco fue recuperando. Por delante, Samu Sánchez empezó a coger unos metros de ventaja que en la línea de meta se tradujeron en unos 14 segundos más la bonificación. Y Valverde, pues eso, poquito a poco, de menos a más, manteniendo la calma, cogiendo rivales por el camino, hasta el punto de llegar a meterle incluso unos pocos segundos a Gesing, a Cadel Evans y casi medio minuto a Iván Basso, pese a haber pasado dificultades. Todo por decidir, por lo tanto, para las últimas 7 etapas, para la última semana de competición. La situación era la siguiente: el líder era Alejandro Valverde, segundo Robert Gesing a 31 segundos, tercero Samu Sánchez a 1 minuto y 10 segundos, cuarto aparecía Iván Basso a 1:28, un poquito más lejos y con menos oportunidades. Ya aparecía Cadel Evans, que rozaba los 2 minutos de desventaja, aunque es cierto que el australiano todavía tenía a favor esa contrarreloj del penúltimo día. En este primer día de la última semana de competición, bueno, se puede decir que fue un día de descanso, porque poca tela que cortar, visto, bueno, la fuga
el pelotón, ojo a esto, entró a 25 minutos. Y 25 minutos se dieron un buen paseo del ganador, que fue el holandés Lars Boom. Al día siguiente en Puerto Llano, nueva llegada al sprint con triunfo de Greipel, otra vez sin mayores consecuencias. Y es cierto que quizás le faltaba un poquito de dureza, seguramente más montaña incluso a estos días finales de aquella edición de la Vuelta. No había ninguna llegada en alto, como mucho sí que esa media montaña, pero no hizo mucha mella, por lo tanto los ciclistas sabían que lo tenían que fiar todo prácticamente a la contrarreloj. En la 17ª etapa en Talavera de la Reina, sitio donde por cierto también se ha llegado en este 2022, otro día más con final al sprint, otro día más sin consecuencias, victoria para el francés Anthony Rouge. Y posteriormente llegaba esa emblemática llegada a Ávila con la muralla, con el tramo empedrado, pero una llegada que tampoco hizo ninguna diferencia. Así que dábamos paso así a la 18ª jornada, un día en el que aquí sí aparecía atrás de la montaña. Es cierto que sin final en alto, pero se pisaba la sierra de Guadarrama, porque se subía a Navacerrada en 2 ocasiones, se subía a la Morcuera, que había que estar muy atento, y nos íbamos a encontrar una víctima en este día, seguramente, además contra todo pronóstico. Es cierto que se había caído unos días antes y seguramente ese fue el motivo de su batacazo, pero Robert Gesing se despidió de la Vuelta en este día fatídico para él. El cuerpo no le respondió y Robert Gesing terminó perdiendo casi 5 minutos con respecto al grupo de los favoritos, un grupo en el que otra vez, pese a la dureza del día, no hubo diferencias más allá de las bonificaciones. Samu Sánchez se lanzó al ataque coronando Navacerrada para tirarse en el descenso, un descenso peligroso, mojado con lluvia, pero también Valverde respondió perfectamente y los grandes se terminaron agrupando en la baja. Va a haber un pequeño parón al coger a Tiralongo y puede ganar, porque esto ya es recta de meta. Girando ya para encarar la recta de meta de Juanjo Cobo, que puede ganar también. Y va a ganar, y gana, Tiene que arrancar muy fuerte Alejandro Valverde, que sería el único hombre capaz de recuperar esa distancia. Yo creo que ya difícil, fíjense ahí tomado por las cámaras de meta, le quedan tan solo 50 metros, está arrancando efectivamente Alejandro Valverde, va a ganar Juanjo Cobo. Victoria para Juanjo Cobo, Alejandro Valverde que va a conseguir la segunda posición, Fuji que gana su primera etapa en la Vuelta, tercero Evans, segundo Valverde que va a ganar otros 12 segundos de bonificación. Y de ahí a la pelea contra el crono, segunda contrarreloj individual de esta Vuelta 2009, un poquito más corta que la primera porque eran casi 28 kilómetros con la salida y con la llegada en Toledo. Después de muchos días de lluvia y de mal tiempo, por fin volvía el sol, por fin volvía el buen tiempo, lo hacía para decidir la Vuelta. La situación de partida era la siguiente: Alejandro Valverde líder y un margen que parecía suficiente para defender. Eso sí, amenazaba Samu Sánchez a 1 minuto 26, estaba Iván Basso a 1.45 y todavía, bueno, peligraba la presencia de Cadel Evans, cuarto, pero a 1.59, aun sabiendo que era un gran especialista en esta modalidad. La victoria en esta penúltima jornada fue para David Millar. Muy cerquita de la victoria de etapa se quedaron tanto Samu Sánchez a 5 segundos como Cadel Evans apenas a 9 segundos. Los dos volaron por encima de los 46 kilómetros por hora, lo dieron absolutamente todo para tratar de arrebatarle sobre la bocina a Alejandro Valverde la Vuelta, pero nada, ninguno de los dos lo consiguieron. Alejandro se defendió bien contra el crono en esta contrarreloj, que además no era excesivamente larga, sabía que podía defenderse y apenas cedió medio minuto contra estas dos amenazas, así que de mucho esfuerzo consiguió certificar que por fin era el ganador de la Vuelta a España 2009. Aquí en la Vuelta Ciclista España, y tan solo queda ya por acabar la contrarreloj este hombre, el líder de la Vuelta, el ganador de esta Vuelta Ciclista España 2009, Alejandro Valverde. Habíamos dicho que estaba ante, bueno, nosotros y todo el mundo, ¿no?, que estaba ante su última o su gran oportunidad de ganar una gran Vuelta por etapas. Yo creo que él también lo sabía y se ha manejado como tal, sin meterse en la lucha de las etapas, buscando tan solo la clasificación general, guardando fuerzas cuando a veces decíamos que era un corredor que gastaba demasiado, y la estrategia que le ha salido perfecta al corredor murciano del conjunto que es de Parn. Ahí encara ya la recta final el corredor del conjunto que es de Parn, se agarra ya al manillar de triatlón para hacer estos últimos metros y ahí va celebrando ya la victoria en la Vuelta. Algún mensaje que le habrán lanzado ahí por el auricular desde el coche del equipo, y celebra no el triunfo evidentemente de la etapa, pero sí el triunfo en la Vuelta para él. La general que va a quedar con Alejandro Valverde. El gran damnificado de este día fue, por cierto, como se podía esperar, Iván Basso, que perdió el podio en la contrarreloj para dejar sitio a Cadel Evans, por supuesto. Al día siguiente, un día de disfrute, porque si en este 2022 el pelotón le dejó a Alejandro dar una vuelta al circuito de Madrid en solitario, despidiéndose de la gente en un acto muy bonito,
Aquel día, en 2009, también se dio un baño de masas, pero no de despedida, sino a modo de celebración. Disfrutó, recorrió sus últimos kilómetros de esa vuelta y saboreó su último día con el maillot dorado que había cogido en la 9ª etapa en Sorret de Catí y que no dejó ya hasta llegar a la capital. De esta forma, Alejandro Valverde, que se retira, que nos dice adiós en este 2022, que consiguió proclamarse campeón de la carrera de casa, campeón de la única grande que tiene en su palmarés, campeón de la Vuelta a España 2009. Yo no quiero parar hasta conseguir lo que quiero. Mírame volar, de tu mano llegaré muy lejos. Contigo ganaré. Pues efectivamente se nos va Alejandro Valverde del ciclismo, se nos marcha ese corredor que durante tantos y tantos años nos ha dado tantas alegrías al ciclismo español, uno de los corredores más prolíficos de los últimos tiempos en el ciclismo español y que, ojo, que todavía competía el tío hasta el final, porque le hemos visto en las últimas pruebas estando con los mejores. Va a ser una auténtica pena, nos deja un vacío tremendo, imposible de cubrir seguramente, pero hay que pasar página, hay que dejarle descansar, que bien merecido se lo tiene el tío ya con sus pedazos de años que tiene, y ahí seguía rindiendo. Esta de 2022 ha sido la última vuelta del murciano, ha sido especial para él. Por eso, pues nada, nosotros queríamos rendirle nuestro pequeño particular homenaje con esa vuelta que ganó en el año 2009 y que la hemos recordado aquí para todos vosotros y para echar una vista atrás, ¿verdad? Que siempre viene bien. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir ya despidiendo, vamos a ir cerrando este 20º programa ya de la tercera temporada. Estamos llegando al final de la tercera temporada, ya os iremos manteniendo informados, pero estamos llegando ya al final y en breves iremos cerrando esta tercera temporada del podcast oficial de la Vuelta. Pero de momento nos lo seguimos pasando súper bien aquí con todos vosotros y vamos a volver dentro de unos pocos días, por supuesto, con más aquí en el podcast oficial de la Vuelta. Hasta la próxima, amigos, adiós.